Bueno, pues ok, muy buenas noches, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración. El de de ocasión vamos a hablar de la historia de Morena. Ya tenemos una presentación ahí, un resumen de la llegada de Morena al poder que hicimos ya hace algunos meses y el día de hoy invitamos a nuestro compañero Mario a que pues nos hable un poquito más. Él lleva mucho tiempo en lo que es la izquierda en nuestro país, también de los fundadores, no solamente de Morena, ¿no? Sino viene de la lucha desde mucho antes. Y lo invitamos para que nos diera un poquito más de contexto en la entrega que tenemos y que ya pueden ver en nuestro canal de YouTube. Viene muy resumido y al final de esa presentación sí hubo preguntas de que muchos temas se quedaron fuera. Hablar de Morena es sumamente complejo en una sola presentación y pues vamos a hacer varias para que se tenga un contexto, sobre todo la comunidad mexicana residente en el exterior, que muchos de ellos se fueron bajo los viejos régimen y que todavía no saben realmente lo que es la cuarta transformación, que escucharon nada más lo que era la conformación de Morena, personas que llevan 20, 30 años en Estados Unidos, que no conocen todavía nuestra historia y nuestras segundas y terceras generaciones de mexicanos residentes en el exterior que están en las mismas. Saben que está una cuarta transformación, pero no saben lo que realmente significa y pues en ese contexto es lo que queremos hablar el día de hoy de lo que ha sido y es Morena en nuestros días. Y bueno, con esto pues adelante Mario, un gusto tenerte aquí. Hablemos de la historia de Morena. Muchas gracias, Diego. Para mí también es muy importante porque se podría pensar que a pesar de que el Instituto Nacional Electoral en ese tiempo, 2014, le otorga el registro, diríamos, le da carta de oficialidad al partido Morena, al Movimiento de Regeneración Nacional, podría pensarse que del 2014 que se le otorga ese registro y que a 2018, en donde gana el licenciado Andrés Manuel López Obrador la presidencia, parecería que solamente son 4 años. Entenderíamos entonces que en 4 años un movimiento, ¿verdad? Concita tanta importancia y que en 4 años logra y asume la presidencia de nuestro país. Pero no es tan así porque en realidad la historia de Morena es una historia grande que tiene que ver con muchos movimientos sociales, algunos de ellos provenientes de la lucha electoral, pero había muchísimos que no venían de la lucha electoral, que venían del cuestionamiento a la sociedad capitalista, no solo al régimen priista, porque diríamos que es esta parte que se construye como crítico del régimen priista, prácticamente surge en el propio, se incuba en el propio seno, diríamos, del priismo, se convierte en corriente crítica por ahí de 1986, 87, 88, ¿no? Y que después de un gran, diríamos, de un gran encuentro, porque no podemos negar que la crítica en ese momento, estamos hablando del año 86, hacia el régimen priista, no era tan sencilla. Y entonces vienen, diríamos, distintos personajes, entre ellos los más conocidos, Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Embajador de la ONU en ese tiempo por parte del gobierno mexicano que encabezaba o que estaba propuesto por el PRI, ¿no? Ifigenia Martínez, una ilustre economista. Obviamente Andrés Manuel o un joven Andrés Manuel López Obrador que había encabezado grandes luchas por poder, diríamos, por la defensa de la soberanía nacional, sobre todo la defensa del petróleo. Y por supuesto, el personaje central en ese tiempo, pues nada más ni nada menos que era el ingeniero Cárdenas, y que esa emergencia de Cárdenas en 1988, ¿verdad? Tiene, diríamos, te tienes que remontar, ¿no? A la época de nuestro general Lázaro Cárdenas, que es en realidad, ¿no? Uno de los gobernantes que tuvo esa distinción porque en realidad él pudo o logró, diríamos, emerger de un gobierno de la revolución, porque diríamos que la Revolución Mexicana de 1910-17, pues aunque estaba relativamente lejana, pues no habían pasado más de 35 años.
Entonces, no podríamos entender la emergencia de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, que claramente ganó las elecciones, ¿eh? Y que le dio un golpe a la, diríamos, a esta política de recambio que hoy conocemos como política neoliberal. Pero de esto voy un poco a platicar un poquito después. Y no podíamos entender entonces la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas sin la presencia del general, porque el general, su padre, pues era toda una institución, ¿no? Un presidente que diríamos que desarrolla una de las épocas pues más ilustres, ¿no? En términos, por ejemplo, del reparto agrario, ¿no? A partir de la creación del ejido y en donde millones de hectáreas son repartidas para los campesinos. Entonces, obviamente que toda esta carga histórica que tiene Cuauhtémoc Cárdenas, pues le da un respaldo importantísimo. Y obviamente entendemos que el PRI en esta etapa tiene un desgaste muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un poco regresándome, diríamos, en esta cronología al año de 1982. En el año 82 es electo Miguel de la Madrid como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y la importancia de esto radica en que él empieza a desarrollar una política que le llama la reconversión industrial, que no es otra cosa que lo que hoy le llamamos el neoliberalismo, y tiene el neoliberalismo que en realidad ingresa en el año de 1973 en Chile, en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, ¿no? Entra a sangre y fuego, eh, no es otra cosa que empezar a cambiar el régimen de acumulación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el estado de bienestar que se aplicó, el estado de bienestar entre comillas, porque no recordemos que en ese tiempo, diríamos, el capitalismo se estaba desarrollando como monopolio. Grandes partes de la industria estratégica, electricidad, petróleo, siderúrgica, ¿no? Productos agrarios, fertilizantes, ferrocarriles nacionales, correos, un conjunto, diríamos, de industrias estratégicas estaban en manos de los estados. Entonces, nosotros en ese tiempo, ellos le llamaban el estado de bienestar, que es una propuesta de Keynes, ¿no? Economista inglés, pero nosotros le llamábamos capitalismo monopolista de Estado. Entonces hay un agotamiento de esa forma de conducir la economía capitalista. Y entonces ellos dicen, ah, no, ahora lo que tenemos que hacer es el libre mercado. Y el libre mercado tiene como condición, ¿verdad? Eliminar todas las barreras arancelarias, es decir, que ya no haya impuesto por el trasiego de mercancías. Y entonces la mayoría de países abren sus fronteras a los productos de otros países y ya no cobran impuestos o cobran un impuesto muy simbólico. El segundo elemento es que el precio final de las mercancías o de los satisfactores se va a dejar al libre juego de la oferta y la demanda. Es decir, que un precio, ¿no? Pudiera ser fijado en el mercado a partir de lo que se oferta, ¿no? Y de lo que se necesita. Y bueno, de alguna manera, estos son los elementos que van constituyendo el régimen neoliberal de Miguel de la Madrid. Estamos hablando del año 82 al 88. Pero del 82 al 88 en nuestro país hay un conjunto de movimientos sociales importantísimos. Por ejemplo, entre el año 83 y 84, más o menos 2 millones de habitantes, de compañeros, de trabajadores, de movimientos, de participantes, de pobladores, de tomas de tierras, de campesinos, ¿no? De pequeños agricultores, acuden a un llamado de huelga nacional, casi 2 millones que se coordinan a partir de lo que en ese momento era la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Sindical Nacional COSINA, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular CONAMUP y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala CEMPA, que eran, diríamos, las cuatro grandes coordinadoras de masas de ese país y que en su mayoría
no formaban parte del movimiento electoral, que eran organizaciones, algunas de ellas reivindicativas, pero que en la mayoría de ellos estaban dirigidos por organizaciones de la izquierda socialista, ¿no? De una izquierda, por ejemplo, que se emparentaba con la corriente socialista, obviamente con la Liga Comunista 23 de septiembre, que no olvidemos que en esos momentos ya prácticamente ha sido diezmada militarmente, ¿no? Su último combate está entre el 82, más o menos 83 del siglo pasado, pero todavía subsisten muchas células que están, diríamos, dormidas, que no fueron detectadas y que realizan un trabajo político, ¿no? Muy significativo, por ejemplo, en las zonas agrarias de Sinaloa, en los campos de Culiacán, en los campos de esa zona. Y entonces hay muchas organizaciones de izquierda, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, por ejemplo, en este momento me acuerdo, ¿no? Hay como unas 8 o 10 organizaciones que tienen un componente marxista, es decir, que su matriz es una matriz que proviene de la crítica al sistema capitalista, que desarrollan un trabajo popular, un trabajo de masas, un trabajo de organización social, y que entonces aterriza en la construcción de estas estructuras coordinadoras de masas y que convocan al primer paro cívico nacional entre el año 83 y el año 84. Entonces, estamos viendo que el movimiento popular es el que primeramente le hace frente a esta serie de medidas y de cambios de la política económica y social. ¿Cómo se expresan estos cambios de Miguel de la Madrid? Se empieza a perder seguridad social, se empieza a cuestionar diríamos, la validez de los sindicatos, que aunque en nuestro país el sindicato ha sido corporativizado, ha sido como diríamos, una herramienta, diríamos, que pues se apoderaron lo que nosotros le llamábamos en ese tiempo los charros sindicales, que hoy siguen siendo charros sindicales, ¿no? Que eran una mediatización del gobierno, ¿no? Para poder inmovilizar la demanda social de los obreros y de los campesinos, ¿no? Entonces, aquí diríamos que esa expresión de reducir el gasto social, de poder castigar el salario, ¿no? Pues eso condenó a una mayor pauperización de la población y entonces la forma de hacerle frente a ese conjunto de políticas económicas neoliberales, que en ese momento no sabíamos todavía que se consideraban como neoliberales, nosotros decíamos, bueno, es esta política de reconversión industrial, porque ese era el eslogan de Miguel de la Madrid. Entonces, se amalgama un gran movimiento, ¿no? Este movimiento, evidentemente, junto con los compañeros que de alguna forma sí venían participando de forma electoral, como es, diríamos, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Mexicano Socialista, que traía varios componentes, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿no? Y obviamente ellos en el año, si no mal recuerdo, en el año 88, ellos fueron, sí, en el 88, en el 82, fue en el 82 se participó con Rosario Ibarra de Piedra para la presidencia de la República, que fue donde, obviamente donde quedó Miguel de la Madrid, ¿no? Y entonces todos estos componentes, junto con la ruptura del PRI que se da entre el año 96, perdón, 86-87, entonces se empieza a conformar un amplio movimiento. Este movimiento, ¿verdad? Da como resultado, pues prácticamente el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas para la presidencia, que obviamente se la robaron. Y bueno, por último, porque me quedo en esta etapa entre el 88, digo, para hacerla un poco dialogada, es que el año 85 para nosotros es terrible, en general para nuestro país, pero en particular el 85 los terremotos de la Ciudad de México. No solo porque mueren una cantidad que ahorita, bueno, no se puede cuantificar porque hay compañeros que establecen que fueron 10,000 personas, pero hay otros que dicen que no, que fueron 30,000. Lo que sí fue, obviamente, una gran cantidad de compañeros de personas que murieron en el temblor,
pero sobre todo los resultados, porque a partir del año 85 viene un fuerte movimiento por por la reconstrucción fundamentalmente de la Ciudad de México. Y entonces este movimiento se convierte en un puntal muy importante en la creación del movimiento urbano popular, y muchos de los compañeros que se incuban como dirigentes en esta propuesta de reconstrucción, ¿no? De nuevas plazas, de nuevas unidades habitacionales y todo el entorno de una nueva ciudad, son compañeros que vienen de los movimientos como la ACNR, por ejemplo, de Genaro Vázquez, con compañeros que también venían del Partido de los Pobres, con compañeros y compañeras que vienen de las tendencias socialistas como el MRP, como la Corriente Socialista, como la Unión de Lucha Revolucionaria, como un conjunto de organizaciones que a través de sus cuadros empiezan a organizar este proceso, y entonces con la disputa electoral en el año 88 y obviamente pues con ese gran fraude que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Fue un fraude tan grande que años después, casualmente, se quema la Cámara de Diputados, y en esa quema, casualmente, pues son todo, prácticamente un montón de paquetes los que se van ahí, ¿no? Y son los paquetes electorales. Ese es obvio, ¿no? Ahí la célebre frase de un de un personaje muy conocido que hoy está en la CFE y que está en Morena también, que dijo, se nos cayó el sistema, ¿no? Entonces, en esa caída del sistema, pues viene toda la maniobra, diríamos, ¿no? Entonces, yo vuelvo a insistir, pareciera que del 2014 que el INE otorga el registro oficial a Morena, al 2018, que es el triunfo contundente de Andrés Manuel y de un gran movimiento, porque obviamente no solo fue Andrés Manuel, sino fue un movimiento general grandotote, se incubó diríamos, el 68, pero se fortaleció en la década de los 80, del 82 más o menos al 88, ¿no? Y entonces no es que haya sido un triunfo de 4 años o de una lucha en 4 años. No, 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 no. Viene con un conjunto de luchas sociales, obreras, campesinas, estudiantiles, ¿no? De trabajadores de la educación, de trabajadores del sector estatal, ¿no? Del Estado, de pobladores, diríamos, de proletarios rurales, de obreros, y que de alguna manera contribuyeron, ¿no? Obviamente, y esto sí hay que reconocerlo, el movimiento armado jugó un papel determinante, y no jugó el papel determinante porque se haya incluido en el problema de carácter electoral, sino porque gran parte de las reformas electorales que se hicieron desde 1977 con Reyes Heroles, ¿no? Hasta 1988 fueron obviamente influenciados por la actividad de la guerrilla urbana y rural de nuestro país, ¿no? Sin esos cambios hubiera sido un poco complicado, ¿verdad? Hubiera sido un poco más complejo, por ejemplo, aterrizar el año de 1988 y por supuesto el año 2014, ¿no? Perdón, sí, el 2014 y el 2018. Entonces, entonces ya, para finalizar, entonces no es en 4 años que se gana la presidencia de la República, es todo un proceso de lucha que tiene diferentes rostros, diferentes manos, diferentes expresiones, diferentes sectores en lucha, algunos que sí creyeron en el proceso electoral y otros que no creyeron en el proceso electoral, pero que contribuyeron con sus acciones a poder diríamos, abrir esa válvula, diríamos, esa olla express que estaba amenazando con estallar, si no se le abría un dique, ¿no? Y permitía a los compañeros y compañeras, ¿verdad? Pues una expresión en el movimiento, perdón, en el sentido electoral. Hasta ahí, digo. Sí, fíjate, ahorita de lo que estás diciendo, y por eso me interesaba que vinieras a dar tu punto de vista,
Porque sí, en la presentación que hago yo, pues está muy resumida, me voy de los 68 hacia adelante. Creo que para hablar se tendría que antecedentes, venirnos a lo mejor desde la revolución que se consigue con la revolución. No te mencionaste al general Cárdenas, en el cual pues, es una pieza importante en la historia de México y de la democracia en nuestro país, pero que se vivía todavía en una dictadura perfecta, así se llegó a denominar. No sé, me dice si estoy equivocado, pero yo lo veo ahorita con lo que me estás comentando, que por ejemplo en el 68 viene un intento de organización y manifestación por los estudiantes que se es reprimido violentamente por el gobierno, 68, 71, pero sigue, no en la misma medida, pero yo recuerdo en la época de los 80, quién no recordará aquí en México al Negro Durazo, una represión muy violenta por parte del gobierno con toda la población, a lo mejor no en la misma medida porque no había unas manifestaciones grandes, pero sí es una época en la cual hay una represión hacia el pueblo y que te impide que se organice. Mencionas tú ahorita 83, 84, todas estas organizaciones que empiezan a protestar, se empiezan a dar ciertos cambios y que al final de cuentas pues da como resultado una victoria en el 88 que no se reconoce. Bien lo decías, este individuo de poblano que dice que se cayó el sistema y que en aquel entonces era considerado por la izquierda un traidor a la patria y hoy es un héroe también de los tantos que están en esta transformación. Eh, es como va cambiando la política. No sé si de ahí pasamos a esta parte y no voy a ir todavía hacia la otra parte en donde ya se llega al triunfo. Creo que López Obrador de las cosas que ha sabido hacer es aprender de cada uno de estos movimientos, del el discurso de López Obrador ha sido siempre constante, pueblo organizado. Aquí el problema es que a veces no se organizan, pero esto es como se fue dando esta situación de llegar al 88 con una figura muy importante en ese momento, en el 88, que es Cuauhtémoc Cárdenas, y ya ahorita nos hablarás más qué pasa una vez que Cuauhtémoc Cárdenas tiene el mismo control que en su momento creo tuvo López Obrador en el 2006 con el fraude y cómo lo manejan de diferentes maneras. Pero no sé cómo esté mi análisis ahorita en cómo yo lo entiendo de este proceso. Igual, las personas que quieran hacer alguna pregunta pueden participar en cualquier momento o mandarnos las preguntas por el chat, ya sea aquí los que estén presentes en el Zoom o en las redes sociales, por ejemplo, aquí ahorita en el YouTube. No, Gerardo Solís, un saludo, dice, ¿por qué la presirvienta no quiso felicitar a María Corina por el general, por ganar el Nobel? Ah, no, no tengo idea, eso no tiene nada que ver en este momento con lo que estamos hablando. Adelante, Mario. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay, bueno, hay un tema que no toqué porque todavía en su cronología todavía no llegaba, pero Ujú. obviamente que diríamos, el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, el 1 de enero del 94 con el EZLN y diríamos, en julio de 2018 con el triunfo de Andrés Manuel, igual también con el triunfo de la compañera Claudia Sheinbaum, no se pueden entender sin el 68. Yo creo que los compañeros de alguna manera tienen referencia o los compañeros que de alguna forma están o vayan a ver este video tienen la referencia, pero baste decir que en octubre, bueno, en general, en el año de 1968, ¿verdad? Hay una participación en nuestro país porque el movimiento estudiantil popular fue de carácter universal o se desarrolló, inició en Francia, ¿no? Pasó a Argentina, Estados Unidos, porque no, además no olvidemos que en Estados Unidos se estaba viviendo fundamentalmente la lucha contra la segregación racial, ¿no? Era una lucha muy importante contra la población afroamericana. Ellos estaban luchando, evidentemente. Esa parte es muy, muy significativa porque tiene que ver también o se atraviesa con la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, hay como varios componentes. Estamos hablando de la plena Guerra Fría. Y entonces, en nuestro país, ¿verdad? Una franja aproximada de 700,000 personas a lo largo y ancho del país, porque participaron todas las escuelas, privadas y públicas,
habidas en ese tiempo, pero también se incorporó una gran franja de trabajadores y de pobladores, sobre todo de las unidades habitacionales. Tlatelolco fue un ejemplo importantísimo, porque previo al 2 de octubre, que es el día de la masacre, bueno, ahí estaba una de las vocacionales, diríamos, la participación de los pobladores de Tlatelolco fue de un respaldo absoluto hacia el movimiento estudiantil. Y aquí diríamos que es sintomático porque estamos hablando que la crítica fundamental en ese momento viene de José Revueltas. Diríamos que Pepe Revueltas es el principal crítico entre el año 67 y 68 y cuestiona fundamentalmente que no tenemos un proceso de organización, que tenemos un proletariado sin cabeza, que efectivamente la clase obrera se está en proceso de constitución y es una clase obrera potente, fuerte, pero que no tiene una dirección partidaria o que no tiene un proceso organizativo de dirección política. Entonces, ese es el proceso de discusión, diríamos que están los comunistas mexicanos cuando se viene el proceso del 2 de octubre, ¿no? Cuando de manera poco inteligente, ¿verdad? El gobierno encabezado por Díaz Ordaz reprime a unos estudiantes que jugando un tochito, bueno, hay ahí como dos versiones, un tochito, allí en la Ciudadela, ¿verdad? Se agarran a golpes los jóvenes, ¿no? Y al día siguiente, los de la prepa Ocheterena van a rockear, van a la Boca, ¿no? Intervienen los granaderos y ahí comienza en realidad, diríamos, ese es el detonante del movimiento estudiantil popular del año 68, ¿no? Pero no olvidemos una cosa, en el año 68 ya están Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en la sierra, ¿no? Ellos ya están, diríamos, están en el proceso. Bueno, por una parte, Genaro Vázquez, que lucha contra Raúl Caballero Aburto, que sí es, no, creo que es Abarca Calderón, si no mal recuerdo, a ver si no estoy equivocado, me lo estoy sacando de memoria, ¿no? Pero él ya está en lucha contra el gobernador en Guerrero, lo detienen, los compañeros organizan la fuga y se va a la montaña, ¿no? A tierra caliente. Y por otra parte, Lucio Cabañas, que también está en una lucha, diríamos, una lucha campesina y que de igual manera en una represión, en un mitin que tienen, pues igual se tiene que refugiar en la sierra. Es decir, ya hay un movimiento guerrillero. Y en el año 68 hay una parte, esta parte es muy importante porque en el mundo viene una caída de la tasa de ganancia. Y esa caída de la tasa de ganancia impacta fundamentalmente a las clases medias, les vamos a llamar, y en ese tiempo, en ese periodo, fundamentalmente en la Universidad Nacional, pues quien podía ingresar a la universidad pues eran las clases medias, ¿no? Y entonces viene todo un movimiento político-social fortalecido por el movimiento popular, 700,000 compañeros y compañeras se integran a ese movimiento. Entonces, los ecos del 68 y la masacre del 68, ya en ese, los primeros comandos urbanos, lacandones. Los lacandones es el primer comando, diríamos, armado. En ese comando, obviamente todavía es un comando pequeño, ¿no? Es una guerrilla inicial, diríamos, son los antecedentes de la Liga Comunista 20 de septiembre, que es la organización que tiene una, diríamos, mayor organicidad y que se desarrolla más o menos entre el 74 o 82, ¿no? No tengo la cifra exacta, pero se habla que tiene 2,000 hombres arma, ¿no? Y mujeres. En ese tiempo se hablaba de hombres arma, pero en realidad son hombres y mujeres arma. Y entonces, ¿cómo se, cómo se reconfirma la idea de que el movimiento democrático está cerrado, que ya no es posible transformar las condiciones del gobierno y de la sociedad si no es a partir de la lucha armada? Esta idea que tienen los compañeros, que son muchos comandos, no olvidemos, por ejemplo, que ya en ese periodo se están entrenando los compañeros del Movimiento de Acción Revolucionaria en Corea,
Este, Eso se confirma después de la masacre del 10 de junio de 1971. Incluso, ¿por qué, por qué fue fácil golpear la movilización del 10 de junio de 1971? Porque no había vigilancia armada en las movilizaciones, porque ellos sabían que recuperarse de la derrota, bueno, no de la derrota, sino de la masacre, ¿no? De la masacre que perpetró el ejército, dígase como se diga, ¿no? Pero en realidad el ejército perpetra esto a través de las brigadas blancas, de grupos paramilitares. Eh, es, Había un convencimiento de que recomponer el movimiento requería de un movimiento armado. Bueno, lo que yo sé con los compañeros que he podido platicar y que muchos de ellos ya están muertos, ¿no? Es que una gran parte de compañeros se estaba preparando, diríamos, haciendo su preparación militar en el Ajusco. Entonces no pensaron que fuese a ser reprimida la movilización del 10 de junio del 71. Pero entonces eso confirma que todos los cauces legales para poder proseguir en la lucha social o en la lucha o transformar la sociedad no se va a dar a partir de los procesos, entre comillas, democráticos o electorales, sino se va a dar a través de la revolución, a través de la lucha armada. Que esto reconfirma algunas tesis, por ejemplo, marxistas, que algunas de ellas fueron mal entendidas, o muchas de ellas, pero diríamos que yo me estoy situando en el año 70, en el año 71, 72. Yo era muy joven, ¿eh? No estaba yo viviendo ese periodo como actor, diríamos, sino como observador. Y esto, por ejemplo, esta historia, pues la supe de primera mano por compañeros que pues provenían del movimiento del 68 y de los movimientos organizados sociales, políticos, pero también de la guerrilla. Y entonces, esta reconfirmación en el año 71 de que de los cauces ya no son democráticos, sino son armados, entonces hace posible dos expresiones. Una expresión del Partido Comunista en ese tiempo, diríamos Valentín Campa, ¿no? Que participan en el año 77 en el proceso electoral y el Partido Comunista no es clandestino, pero tampoco es legal, ¿no? Es decir, existe el Partido Comunista e incluso participa en el proceso electoral y logra una cantidad enorme de votos. Obviamente no fueron reconocidos porque no tenía registro, pero sí participan ellos con Valentín Campa. Y la otra parte está dedicada a las distintas estrategias del problema de la guerrilla y otra parte está en el proceso de organización de organizaciones de masas. Tres niveles, diríamos, de la lucha. El movimiento electoral de filiación comunista, diríamos comunista socialdemócrata, le diríamos comunista light, la comunista armada, socialista armada y la socialista que organiza el terreno de masas, ¿no? Las grandes coordinadoras de masas, etcétera. Entonces, este, el año 88 no lo podemos entender sin todo este proceso que surge del 68 mexicano, no del 2 de octubre, pero sí de todo el proceso que se vivió, ¿no? De todo ese proceso y de esa franja de 700,000 compañeros y compañeras que formaron parte de ese gran movimiento y que se convirtieron en una caja de resonancia. Muchos de ellos se fueron al trabajo obrero, ¿no? Las truchas Lázaro Cárdenas. No olvidemos que entre el 78 y 82, 83 es un periodo que se le conoce como la insurgencia obrera. Grandes huelgas, ¿no? Hilados y Tejidos, Duramil, Mexicanos de Envase, Harper Wyman, Traimóvil, Camisas Gacela, pantalones Gacela, no recuerdo muy bien el nombre, pero toda esta, diríamos, toda esta Traimóvil, toda esta serie, por ejemplo, de fábricas y muchas otras que ahorita no recuerdo, tuvieron como componente esencial la lucha por la democracia sindical. Y entonces, obvio que estaba en disputa con el corporativismo que se vivía en ese tiempo por la CTM y el Congreso del Trabajo. Aunque ahorita el Congreso fue después, pero la CTM
era quien mantenía todo el férreo control, ¿no? De toda esta parte de la clase obrera. Entonces, gran parte de este fenómeno de la insurgencia obrera, aunque surge de la propia clase obrera, hay muchísimos compañeros que surgen del movimiento estudiantil popular del 68 que se van al trabajo de fábrica, que se van al trabajo campesino, al trabajo de las colonias, ¿no? Al trabajo magisterial, que logran formar eso que mencioné hace horas en la lucha por los paros cívicos nacionales contra la política de Miguel de la Madrid, política económica y social. Entonces, no podemos entender el 88, el 94 con el surgimiento del EZLN que viene de las Fuerzas de Liberación Nacional, que nacen en Monterrey específicamente, ¿no? Y que vienen del movimiento del 68, ¿no? Entonces, entonces tenemos 88, tenemos 94, ¿no? Con el surgimiento del STLN, que tampoco nace, tampoco sale de las montañas así como se quiso decir, bueno, un conjunto de personas salió ahí y tomó Ocosingo, se acercó a San Cristóbal, estaba en Oxchuc, o sea, no, es un movimiento que se va incubando a partir de estas grandes jornadas de lucha, ¿no? Y obviamente que todo esto impacta el año 2018, que aunque desde, si no mal recuerdo, desde el año, me parece que desde 2000, que es el último apoyo que hace el ZLN a Cárdenas, ya no refrenda el apoyo hacia Andrés Manuel. Sin embargo, una gran efervescencia que se desarrolló a partir del levantamiento zapatista del 94, obviamente que fortaleció, ¿verdad?, el movimiento que encabezó el compañero Andrés Manuel. Gran parte de esos bastiones que se formaron apoyando, ¿verdad?, la lucha zapatista, también apoyó, ¿verdad?, porque entendió que en este momento era, era imperioso, ¿verdad?, derrocar al régimen priista, intentar modificar cierta parte de esta conducta de pauperización, ¿no?, de la población y poder recuperar prestaciones sociales que nos fueron arrebatadas, ¿no? Pues nada más el problema de la Afores, ¿no? Pero de esta serie de derechos que se perdieron, ¿no? De jubilación. Y el gran problema que tuvimos, pues con el Fobaproa del 94, 95, si no mal recuerdo, que no es otra cosa que el rescate bancario, ¿no? Que gran parte, que una gran cantidad de dinero destinada a salvar a los bancos, ¿no? Entonces, diríamos que, por cierto, seguimos pagando y yo creo que vamos a seguir pagando hasta el año 2050, ¿no? Entonces, todo este conjunto de fenómenos o de cosas, pues también generan un campo fértil y la habilidad de Andrés Manuel, sin lugar a dudas, ¿eh? Porque en realidad Andrés Manuel se convierte en la imagen de lucha, en la posibilidad de una esperanza de poder transformar las cosas de esta manera, ¿no? Entonces, pues sí, en efecto, en el año 2018, pues el triunfo es contundente, pero también en el año 2006, en el año 2006, el triunfo fue de Andrés Manuel, pero obviamente las condiciones de organización, los acuerdos también con grandes empresarios, porque no podemos negar, no lo podemos negar, que el año 2018 tuvo que contar con la participación de varios empresarios, ¿no? El hecho de que este Poncho Romo estuviera como coordinador de gabinete durante un tiempo no fue casual, eso no es casualidad. Tuvo que haber un acuerdo con los empresarios, aunque ahorita con Poncho Romo hay ahí algún problemilla de acusación de lavado de dinero y ese tipo de cosas, ¿no? Sí es importante decirlo. En ese momento, Andrés Manuel sí se vio obligado también a convenir con sectores, diríamos, de la burguesía, ¿no? Pues para que el paso, diríamos, hacia el gobierno fuera más terso. Obviamente, aunque todavía hay varios compañeros de la izquierda, diríamos, más radical, verbal,
que hacen una crítica sustancial, diríamos, a que con el régimen del 2018 de Andrés Manuel y ahora de Claudia, en realidad no ha cambiado nada en el país, ¿no? Que en realidad seguimos teniendo la misma conflictiva que el sistema capitalista arroja. Bueno, pero entonces aquí lo que nosotros decimos es que no, que se han habido efectivamente cambios, que aunque el cambio sea de régimen, es importante, ¿verdad?, haber sustituido al PRI como como un régimen completamente monolítico, ¿no? Hasta todavía, hasta su derrota en el 2018, porque antes gobernó con el PAN, con Fox gobernó PRI-PAN, ¿no? Es una mentira que haya habido un cambio, ¿no? Ahí gobernó la derecha, diríamos una derecha fascista con una derecha, que todavía mantenía diríamos, esa llegada o esa conformación de la revolución, de la revolución mexicana que se le llamó nacionalismo revolucionario, que ya la parte más consecuente estaba afuera, ¿no? La de Andrés Manuel, la de Cuauhtémoc, la de Ifigenia, la de Porfirio Muñoz Ledo, y un conjunto diríamos, de personajes que venían del PRI y que sí traían el nacionalismo revolucionario como ideología, ¿no? El estado de bienestar. Entonces, es esta parte muy sintomática. Por eso en el 2018 Andrés Manuel logra ganar contundentemente. Ahí sí ya no hubo posibilidad de objetar, ¿no? Y entonces ahora lo que creo que se tendría que realizar, para no ir abusando de la palabra, lo que tendríamos que hacer es que diríamos que hay algunas tareas que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene. Sus tareas tienen que ver con la soberanía nacional, con el desarrollo tecnológico, tienen que ver con el nuevo desarrollo educativo, la nueva escuela mexicana, tienen que ver también con un conjunto de reformas, porque no olvidemos que 12 de las principales reformas se vivieron con Peña Nieto y que esas entregaban prácticamente la riqueza nacional, que ya de por sí estaba entregada, pues a las transnacionales, ¿no? Y entonces habría que revertir la reforma fiscal, ¿no? Por ejemplo, habría que revertir todo ello de manera constitucional para que pudiéramos tener diríamos, un buen trampolín que nos permitiera recuperar otras demandas sociales. Está bien, está muy bien. Desde el gobierno, diríamos, son las tareas que Claudia Sheinbaum y un conjunto de funcionarios, etcétera, pues tienen como esa tarea, pero también hay una tarea por parte de la gente que no estamos en gobierno, con la gente que nos estamos organizando, con los migrantes, con los colonos, con los campesinos, con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, ¿no? Con los obreros, con los proletarios del campo, ¿no? Obviamente con los campesinos, con los maestros, y nuestra tarea es que en verdad el segundo piso de la transformación se pueda hacer real, porque aunque es muy importante que se hayan logrado constitucionalmente los programas sociales, también es muy importante que podamos hacer que ese poder que se ha logrado, ¿no? Ese poder social de una izquierda, aún una izquierda siendo una izquierda, diríamos, socialdemócrata, una izquierda que no es tan radical, ¿no? Que ha logrado mucho, esa otra izquierda pueda proponer cambios más significativos, que a la Cámara de Diputados le proponga reformas sustanciales en derechos sociales, que proponga el problema de la reforma en términos de los horarios de trabajo, que proponga, ¿verdad?, una economía solidaria, ¿no? Que ponga el acento en el problema del cooperativismo. No, no es el cooperativismo de la Cruz Azul, porque eso sigue siendo una empresa, diríamos, privada, nada más que con el nombre de cooperativa, pero sí que tengamos como el empeño para que como organizaciones que no tenemos una incidencia en el gobierno determinante, aunque haya varios compañeros, varios de nosotros pues participamos de alguna manera en Morena, ¿no? Que ganemos las secciones, porque ahorita diríamos que hay una parte, diríamos, de la tarea del partido, que es ganar las secciones electorales, ¿no? Bueno, que ganemos las secciones electorales y que
en todo este sentido sí podamos ser más propositivos con el gobierno de Claudia y los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, obviamente que están en manos de Morena, pero también que critiquemos su actuación, ¿eh? Porque en verdad, ¿no? Varios de los gobiernos que están en Morena no tienen una diferencia con los gobiernos del PRI, ¿eh? De verdad, duele mucho decirlo, pero no hay una diferencia sustancial con los gobiernos priistas, ¿no? Corrupción, ¿no? Incapacidad en el problema del ejercicio municipal, ¿no? O del ejercicio estatal, ¿no? Falta de iniciativa en términos de las políticas sociales que se tienen que desarrollar, ¿no? Yo digo, esa es una crítica sana que le tenemos que hacer a Morena. Es una crítica que tenemos que decirle, oye, estás haciendo mal las cosas y que probablemente para el 2030 no tengamos mucho problema todavía, pero no lo sabemos porque las condiciones pueden cambiar de un momento a otro porque el proceso de desarrollo de la cuarta transformación en nuestro país no es exclusivo, ¿eh? Quiero decir, hay ojos que están vigilando. Está el imperialismo yanqui, los Estados Unidos, ¿verdad? Pues metiendo cuchara, ¿no? Están aquí, ¿no? Y entonces van a aprovechar cualquier error que tenga este gobierno, ¿no? El gobierno de la cuarta transformación y que lo pueden transformar en un caos mediático, ¿no? Entre comillas, porque en realidad tenemos una estabilidad, pero tienen los medios de comunicación, ¿no? Tienen el dinero suficiente, tienen las armas suficientes, ¿no? Pues lo que le acaba de pasar a la presidenta peruana, ¿no? Que sirvió muy bien para los intereses estadounidenses y de la oligarquía peruana, pero las condiciones cambiaron en 3 o 4 meses, ¿no? Y está siendo destituida, si es que no ya la destituyeron ahorita. Entonces, aquí obviamente no comparamos el asunto, pero si no tenemos un movimiento fuerte, un movimiento que sea poder desde abajo, no desde las instituciones, sino desde la base misma, desde la familia, desde las colonias, desde las fábricas, desde el espacio campesino, desde las casas de cultura. Si no tenemos esos procesos de organización de poder popular, no resistimos, ¿eh? Venezuela está resistiendo porque tiene esas condiciones, pero si no, sería también muy complicado para los venezolanos, lejos de saber si estamos de acuerdo o no con Maduro, ¿eh? Ahorita no estoy cuestionando ni poniéndome a favor de Maduro, no, pero ellos han podido resistir porque tienen toda una capa de poder popular que les ha permitido el desarrollo, ¿verdad? De un fuerte movimiento de respaldo hacia la presidencia. Y aquí también el ejército va a jugar un factor determinante porque el ejército, no dudamos que sea nacionalista, pero en el 68 no nos jugó tan bien. En el caso de la desaparición de los 43 normalistas, ¿no? No nos jugó muy bien. En el caso de Aguas Blancas, en la masacre de campesinos, ¿no? No nos jugó muy bien, ¿no? Es decir, sí pensamos que en este momento hay otras condiciones en el ejército, pero también es cierto que que hay mucha traición. Entonces, sí es un conjunto de cosas. Queremos sostener y ver nuevas transformaciones, tenemos que exigirle al gobierno que cumpla lo que el proyecto que está desarrollando o que quiere desarrollar. Pero nosotros, desde este espacio, tenemos que hacer cosas. Si nosotros no hacemos cosas, si no luchamos por tener mejores condiciones de vida, entonces no lo vamos a lograr y generamos poder y generamos organización permanente. Si no generamos organización permanente, va a ser muy complicado que podamos desarrollar las propuestas de cambio que nuestro país requiere. Muchas gracias. Sí, gracias. Fíjate, ya ahorita aquí hay unas dos preguntas, pero quiero hacer exactamente, te iba a decir ese, ¿no? Para poder, voy a leer la primera pregunta. Gracias, Carolina, nos está mandando dos preguntas. Dice, a lo largo de su historia,
Morena ha buscado diferenciarse de los partidos tradicionales bajo el principio de no mentir, no robar y no traicionar. ¿Hasta qué punto creen que se ha logrado mantener esa coherencia ética en el ejercicio del poder? Y la otra es, Morena surge como una respuesta al descontento con los modelos políticos anteriores, pero hay hoy enfrente el reto de gobernar con mayoría. ¿Cómo puede el partido conservar su esencia de movimiento popular sin caer en las mismas prácticas que alguna vez criticó? Ahí creo, y ahorita ahondas en esta parte, Mario, es diferenciar lo que va a ser el gobierno de lo que es la tarea del partido, el cual no se ha definido. Bien decías esa crítica. Yo siento que al día de hoy todavía no hay una crítica al interior del partido. Fuimos muy complacientes con Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que se decía, se levantaba la mano sin objetar nada. No se le obligó a gobernar para aquellos que lo eligieron, y muestra de ello es una clase media y banqueros y empresarios que siguen teniendo ganancias obscenas. eh, pero igual bien lo decías, ¿no? ¿Cómo se puede gobernar? Y para poder entender la manera en que se está gobernando nuestro país con este control de los empresarios, que si no es por ellos, si no es por el control, la venia de los empresarios, la venia de los sindicatos que juegan un papel muy importante en nuestro país, López Obrador, aunque hubiera ganado, no hubiera llegado a la presidencia o no hubiera podido gobernar como lo hizo con el ejército. Yo muchas veces lo he dicho, México, el ejército mexicano es de los más, de las instituciones que más confía el mexicano, pero es porque no todos los mexicanos saben que atrás de todas estas masacres que ha habido en nuestro país ha estado el ejército involucrado. Entonces siguen viéndolo de esa manera. Habríamos que revisar lo que es el narcotráfico en nuestro país, que tanto ha jugado el ejército también en la protección de los carteles. O sea, es un problema de un México que se heredó y que tendremos que cambiar, y que yo creo que no se puede cambiar de la noche a la mañana a ser 100% blancos como la nieve. Hablabas de estos personajes, ¿no? Como el ex gobernador de Puebla, que el que se le cayó el sistema. ¿Cómo vas a gobernar de una manera fácil cuando tienes todo este viejo elefante, este elefante aromático que tanto hablaba López Obrador, y que no lo puedes sacar de la noche a la mañana? Es parte de nuestro México, y donde de repente empieza a haber estas contradicciones al interior del gobierno, que no acepta ningún tipo de crítica, diciendo que ellos tienen otros datos. Algo que se sigue repitiendo en este momento. Bien lo decías ahorita sobre la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la función de los diputados? En la legislatura pasada se hablaba de que estaban sumamente ocupados cuando sabían que no podían cambiarle ni una coma a nada de lo que estaba mandando la presidenta. Entonces, en automático, todos votaron a favor, no se revisó nada, lo mismo en el Senado. Después se descubrieron algún tipo de errores. Al ciudadano de a pie, de repente, creo que todas estas acciones le sirven, le ayudan mucho a la prensa de derecha para decir, ya ven cómo son corruptos, etcétera, etcétera, porque no visualizan el contexto completo de lo que se está jugando, que no fue, Morena no es un producto de unos cuantos años para acá, sino es una lucha sumamente extensa. No sé si quieras, ¿cómo se llama? Bien decía lo del Fobaproa, son 2 billones de pesos, creo que se han pagado a la fecha, y se termina de pagar hasta el 2050 si bien nos va. Todas estas deudas, lo difícil que es el poder gobernar con todas estas problemáticas, yo lo vería así. Y pues ahora sí, en ese contexto, ¿cómo contestarías a esto? ¿Hasta qué punto se ha logrado Morena al mantenerse coherente con el no mentir, no robar, no traicionar, cuando se dice en discurso, pero pues es difícil hacerlo realmente? Y pues lo que es el partido, si se sigue manteniendo o no, como dio origen. Sí, un poquito la primera pregunta, ¿no? No, perdón, la segunda pregunta, Ajá. que tiene que ver con el movimiento o Morena Movimiento. Ujú. Digo, para hacer movimiento requiere obviamente ciertas características, ¿no? Eh, un movimiento encabeza demandas. Un movimiento genera asambleas. Un movimiento desarrolla círculos de estudio. Un movimiento pelea en la calle, ¿no? Diríamos el plantón de reforma diríamos del año 2006 es eh, es una gran actividad que conforma un gran movimiento, ¿no? Un paro genera movimiento, ¿no? Entonces, en 2018, diríamos,
todos estos antecedentes, diríamos, Morena efectivamente se convierte en un gran movimiento, un movimiento electoral, un movimiento político, un movimiento social, un movimiento, diríamos, de gente que está en un proceso constante de cambio, porque los movimientos también son cambio. ¿Qué pasa con Morena? ¿No? En esta época, híjole, yo le digo a los compañeros luego, es que Morena es el único movimiento inmóvil. Ahorita es una gran contradicción lo que estoy diciendo yo, es un movimiento inmóvil, ¿no? Porque ¿cuál es el peligro que tiene? En la medida en que varios de sus cuadros principales están metidos en la estructura burocrática, no como despectivo, sino en la estructura de gobierno, ¿no? Ahora sí, muchos de ellos se han burocratizado ya como despectivo, ¿no? Como un adjetivo despectivo, ¿no? Y es evidente que Morena en su mayoría ha perdido la calidad de movimiento. Eh, Ante las grandes, por ejemplo, coyunturas internacionales, incluso nacionales, pero internacionales, Morena está en silencio, ¿no? El caso, por ejemplo, de Gaza o más generalmente de Palestina es completamente un insulto, diríamos, porque Morena como institución no ha mencionado absolutamente nada y es un movimiento que se reivindica de izquierda, ¿no? Digo, estas son las críticas que yo puedo hacer a Morena, ¿no? Que no ha manifestado ni así tantito un cuestionamiento a nivel de gobierno, no. Digo, se ha condenado la masacre israelí, pero en realidad siguen habiendo relaciones comerciales, ¿no? Hay una embajada aquí, ¿no? De parte de los israelitas, ¿no? O diríamos del sionismo, porque en realidad el sionismo es el que controla toda esa gran estructura del Estado judío. Entonces, el problema con Morena es que ha dejado de ser un movimiento que encabece las causas sociales, un movimiento que se permita cuestionar al propio gobierno en los aspectos que no son adecuados, porque el gobierno no solo es Claudia Sheinbaum y toda esa estructura, también el poder legislativo es parte de ese gobierno, ¿no? Y también, por ejemplo, pues han pecado de mucha complacencia, han sido muy lentos en el problema de las reformas, no se han apoyado del pueblo para las grandes modificaciones que lo podían hacer, ¿eh? ¿Qué se podría hacer? Porque una gran parte de la población respondería, pero re bien como movilización, a una convocatoria de Morena en sus distintos niveles, ¿no? De desarrollo. Entonces, el problema con Morena es que ha dejado de ser movimiento, que, que afortunado o desafortunadamente fue un movimiento que se, diríamos, construyó para llevar a Andrés Manuel a la presidencia y se logró. Pero una vez que ha terminado la fase de ese triunfo, ¿no? Entonces Morena se inmoviliza, diríamos, ¿no? Se aniquilosa, se queda pasmado, ¿no? Y bueno, aquí hay varias partes, porque digo, si uno recorre, por ejemplo, la historia de Morena desde ¿cómo se llama? Mario Delgado, ¿no? Que fue uno de los presidentes más prolíferos, diríamos, resulta que lo único que realizó, pues fueron diversas convocatorias para los puestos de elección popular y muchos de ellos fueron mentiras. Porque les quiero decir que en la primera elección, la elección intermedia, que no mal recuerdo, fue 18, 19, 20, en el 21, que 21. además perdió Morena, ¿no? En el 21, fue una gran mascarada, porque evidentemente Mario Delgado había una cierta convocatoria cuando sabía que evidentemente ya estaban repartidas las diputaciones. Bueno, ahí nosotros tenemos muchas constancias de ello. ¿Sí? Entonces, se convierte más en un movimiento electoral que en un movimiento o que en un partido que puede encabezar las luchas sociales. Ya no encabeza luchas sociales. Sí hay elementos, algunos
que provienen del movimiento social, que siguen encabezando demandas sociales, pero no es Morena como estructura, ¿no? Entonces, a esta situación de que si Morena sigue siendo un movimiento, diríamos, pues ya no es un movimiento como tal. Y ahora hay una cosa que va a sonar muy feo, y yo entiendo que a lo mejor hay una cierta contradicción. ¿Morena es un partido de Estado o Morena no es un partido de Estado? Y entonces la propuesta de Andrés Manuel y la propuesta de Claudia es desvincular al partido del Estado, ¿no? Es decir, que haya una separación del partido y el Estado, porque en la época priista pues había una fusión del partido con el Estado, ¿no? Esta es un poco la propuesta, separar al partido del Estado. Pero en la práctica esto sucede. Yo nada más les digo que el gobernador, ¿no? Si no mal recuerdo de Sonora, fue presidente de Morena, ¿no? Entonces, ¿cómo separas al Estado, ¿no? Y no digo al Estado como entidad territorial, sino como la estructura política de nuestro país, ¿no? ¿Cómo lo separas, ¿no? Entonces entonces no es de Sonora, porque me dice que es Ubaldo, no es entonces de Sonora. No, es Pero sí, Durazo, entonces ¿no? es Durazo, Durazo, Alfonso Durazo, Durazo, sí, sigue siendo Durazo, presidente. ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo separas? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿cómo separas una entidad de otra entidad, ¿no? Entonces, hay algo que no suena muy bien en el discurso. Bueno, que al revés, en el discurso suena bonito, pero que en la práctica cuesta mucho trabajo hacer la separación, ¿no? No mentir, no robar, no traicionar. Pues sí, en unos espacios de las altas esferas sí ocurre, ¿no? Yo no dudo que Andrés Manuel haya sido completamente fiel a las propuestas que hizo en campaña y que desarrolló en la presidencia, ¿no? Una gran habilidad, ¿no? Siempre nos habló claro, ¿no? Pero, pero de ahí hacia abajo, diríamos, hay un montón de estructuras gubernamentales y hay estructuras de partido. Y entonces yo les puedo hablar y les podría hablar de varios de los municipios de gobierno morenista, fundadores de Morena, ¿no? Con una trayectoria de lucha larga, que en verdad no mentir, no traicionar, ¿no? Y no hacer nada de lo que decía Andrés Manuel, pues no se cumplió. O sea, en realidad, nidos de corrupción, ¿no? Pactos con el narcotráfico. No lo voy a decir aquí, pero evidentemente no hay una gran cantidad de personas que llegaron o que han llegado a través de Morena que no han seguido esta norma o esta regla, ¿no? Y que tiene que ver no solo, y mencioné a gente fundadora de Morena y gente que traía una tradición de lucha de más tiempo, ¿eh? No mencioné a toda la apertura de nuevos, diríamos, morenistas que vienen del PRI, que vienen del PAN, que vienen del Partido Ciudadano, ¿no? Que vienen de otras instancias, diríamos, del mismo PRD, ¿no? Del mismo PRD que ahorita ya no tiene registro, pero que saltaron hace, ¿qué les gusta? 3 meses, un año, ¿no? Y que es obvio que toda esa filosofía no la traen consigo. Entonces, yo digo que esta es una crítica que tenemos que hacer de manera permanente y esto no es querer romper con Morena o querer romper con el gobierno. Esta es una crítica sana desde la izquierda que te permita que ellos también corrijan ciertos errores que están cumpliendo, ¿no? Que están haciendo. Algunos errores son conscientes, ¿eh? Bueno, ya no son errores. Ujú. Algunas actitudes son conscientes, algunas probablemente sí sean inconscientes, que han sido producto tal vez de una cierta dinámica, pero la crítica tiene que ser recurrente por parte de nosotros, porque si no hacemos la crítica, el problema es que el 2020, el 2030, con este relevo, bueno, no me voy a ir hasta
2030, mejor en el 2027, que son las intermedias, ¿no? Pues vamos a perder. O va a llegar gente que de alguna manera, ¿verdad? Trae una propuesta diferente al humanismo mexicano, diferente a la cuarta transformación y entonces sí creo que sí necesitamos tener ese problema de crítica. ¿Hay apertura en Morena? No hemos Yo te encontrado lo apertura. contesto, no hay. No, Yo no como hemos congresista encontrado de Morena te apertura, digo, no hay. no hay. Y Sí. entonces, sí, y entonces ahí lo que tendríamos que hacer es justamente, pues, una serie como yo decía, de encabezar diríamos, la organización que nos vaya permitiendo recuperar todo este espacio de movilización social, no para que le enfrentes al gobierno, sino para que coadyuves a que los programas de gobierno sí puedan tener un sentido de dinamización de la economía, dinamización de la industria, dinamizar la tecnología, dinamizar, diríamos, los procesos de organización desde abajo. El gran error que nosotros cometimos en la década de los 70, porque yo soy parte de la insurgencia sindical, ¿no? Yo estuve trabajando en Harper Wyman durante muchos años, ¿no? Que era una lucha sindical, es que jamás disputamos los medios de producción. Queríamos la democracia sindical o el cambio de sindicato, sindicato independiente, una de esas dos opciones, pero no disputamos la necesidad de producir, de construir una propuesta de producción, porque todo lo que hay aquí, todo lo que hay en nuestra esfera, y ustedes pueden verlo a través de recorrer con sus ojos lo que hay a su alrededor, es producción obrera, producción campesina o producción de los artesanos. Discúlpenme ustedes, pero los patrones no producen. Solo producen si es que son pequeños productores o pequeños, diríamos, propietarios y tienen que estar trabajando. Pero si no, no producen. Los cuadernos, la computadora, el teléfono celular, las hojas de papel, los cables, ¿no? Los libros, todo eso proviene de la clase trabajadora, de la clase obrera. Esa es producción de la clase obrera. Y lo que nos comemos, las verduras, todo lo demás, pues son los trabajadores del campo. Ya por ahí a lo mejor tenemos alguna artesanía, son los artesanos, ¿no? Entonces, el problema es que un factor fundamental para poder desarrollar la organización permanente es la clase obrera, son los campesinos, son los trabajadores de las costas y los mares, ¿no? Si alguien tiene por ahí en la cocina un pescadito, bueno, pues viene de los trabajadores del mar, ¿no? Y entonces, si nosotros no somos capaces de organizar toda esa fuerza y nosotros mismos para empujar, ¿no? Toda esta idea de una transformación social radical en nuestro país, ¿verdad? Digo, radical en lo que diríamos, en lo que se supone, en lo que se puede, ¿no? También no es tan fácil decir, ahorita vamos a tomar las fábricas y vamos a producir. No, 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 no. No, no es esa la propuesta. La propuesta es que nos organicemos de tal manera que nos permita ahora sí disputar, ¿no? Medios de producción. Que disputemos eso porque diríamos que la riqueza social, toda esa riqueza social proviene de las manos de los y las trabajadoras, ¿no? Y ahí incluyo también trabajadores administrativos, porque también los trabajadores administrativos juegan un papel fundamental o esencial, ¿no? Los trabajadores que están en la educación, ¿no? Que también juegan un papel esencial, ¿no? Entonces necesitamos organizarnos todos estos sectores diríamos, de trabajadores y de trabajadoras que nos permitan empujar la transformación, no disputar con el gobierno. El gobierno tiene que ser ahora nuestro aliado, este gobierno. No sé el que venga en el 2030, no sé los demás gobiernos, pero yo creo que sí nos permitiría, ¿verdad? En este proceso de alianza, empujar poder popular desde abajo y mantener el poder popular. Mantenerlo, mantenerlo, mantenerlo,
de tal manera que empujamos los procesos, el gobierno tiene que seguir siendo de nosotros, tiene que seguir siendo de nosotros, pero también tenemos que criticar todas las actitudes incorrectas que estos gobiernos de Morena tienen. No, evidentemente los gobiernos que todavía subsisten del PRI, de Movimiento Ciudadano, del Movimiento del PAN, pues de todos esos, diríamos, los necesitamos someter a crítica y a movilización social, ¿no? Entonces, este es un poco lo que yo podría compartir con ustedes en términos de que sí requerimos hacer el trabajo al interior de Morena. Morena es un gran frente en donde coexisten varios grupos, diríamos, de grupos organizados, muchos de ellos, ¿no? Y no es un ente monolítico, ¿no? En él coexisten varias formas de pensamiento, ¿no? Hay pensamiento de derecha al interior de Morena, ¿no? Hay pensamiento de izquierda al interior de Morena. Entonces, en este proceso diríamos, lo importante será, pues, relacionarlos con ese pensamiento de izquierda, ¿no? Que nos permita, ¿verdad?, tener mejores condiciones para la transformación social, para una transformación en donde de verdad, sí hagamos cierta esa consigna de que primero los pobres, ¿eh? Porque en realidad hay pobres en extrema pobreza, pobres en situación de calle, ¿no? Y el problema de la pobreza se hereda, no voy a dar ahorita datos, pero la pobreza se hereda, ¿eh? Entonces sí necesitamos luchar por sacar a toda esa gente de la pobreza, ¿no? Y poder hacer que el bienestar llegue a todos los terrenos de la sociedad, ¿no? A todos los espacios de nuestra sociedad. Porque ese es diríamos que ese es el fin del problema de la transformación, que no tengamos una desproporción en que tiene 100.000 millones de dólares, ¿no? Y aquel que no puede tener, ¿no? 40 o 10 pesos diarios, o que subsiste con 10 pesos diarios, ¿no? Entonces, no se puede. Una persona que gana 10 pesos o que tiene 10 pesos, pues no puede subsistir, ¿no? Entonces, lo único que le queda es la calle y la droga, porque ¿de qué otra manera puedes enfrentar eso, no? Entonces, esta es un poco la idea que yo creo que sí tenemos que promover el proceso de la organización. Necesitamos ser promotores de organización, ¿no? De organización de izquierda, quiero aterrizar. Hasta ahí le dejo, Diego. Creo que Claro que sí, para muchas mí gracias. Ujú. Igual para lo que nos estén viendo, nos vayan a ver, ya tuvimos una entrega tuya acerca del poder popular, lo pueden checar ahí en la biblioteca del canal, pero igual a lo mejor después nos aventamos una charla más de esto. Hablar de Morena, pues no alcanza el tiempo, ¿no? Tendremos que hablar formación de cuadros, la importancia de lo que es la formación de cuadros, lo que decía, la crítica al interior de Morena no se ha dado. Yo he estado en varias reuniones y siempre el llamado del Fisgón ha sido el esperar al tiempo, que no son los tiempos para este debate, pero pues ya llevamos un buen rato y no se ha abierto y se debería de abrir al interior para pues para que el partido crezca al final de cuentas, ¿no? El día de hoy Morena no tiene la movilización que, por ejemplo, que tiene López Obrador. Creo que López Obrador solito es el que estaba moviendo a toda la gente, se vio en su marcha, que él llamó en este primer informe de gobierno. Lo vimos, un zócalo lleno de sillas para que la gente pudiera estar más esparcida y se viera más. Esfuerzos por hacer que se vea algo, un apoyo que sí se tiene. Yo creo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sí tiene ese apoyo de la gente, pero que no se ven llamados por un partido que el día de hoy, eh, no sé si ya esté cayendo en esas prácticas de los otros partidos, pero sí hay un peligro de que se desvíe, pero la ventaja de tener tantas, de que sean tantas morenas es precisamente eso, que se sigue esa lucha por llegar al poder, se debe de volver a empezar esa movilización. Tendremos que hablar sobre... Pues, ¿qué demandas? Una pregunta legítima para Morena. ¿Cuáles son las demandas de Morena el día de hoy? O si nada más está de manera servicial hacia lo que diga la presidenta, lo cual, bueno, pues iría en contra de lo que se supone debería de ser la separación de el partido con el Estado. Y la pobreza en Morena, también yo lo había mencionado, hablan de 14 millones de pobres que salieron, sí, pero sigue habiendo una cantidad inmensa de pobres que están sumamente pobres y que pues a veces los números no les hacen justicia. Yo te agradezco, Mario. Ojalá bueno, pues espero que podamos hacer más charlas como estas
para pues mostrarle. Esto va dirigido a los mexicanos, en especial mexicanos segundas, terceras generaciones que están en Estados Unidos, que no conocen de Morena, mexicanos que se fueron hace muchos años de México y que no, a pesar de que han seguido la historia de lo que ha pasado en nuestro país, no están muy conscientes de todo esto. Para que se empiecen a involucrar, ¿no? Y participen también. Aquí Ubaldo nos pone y algún comentario sobre lo que le pasó a Eduardo Cervantes en ese sentido, cómo hacer la crítica hacia adentro sin ser sacado del partido. Bueno, la ventaja de ser sacado del partido, pues tendría que pasar el día de hoy por Comisión de Honestidad y Justicia, apenas está en proceso de afiliación y más que sacado, pues ser silenciado, ¿no? Pero creo que no debería de ser eh, ¿cómo sería? La autocensura de tener miedo que vayan a sacar, de que me vayan a sacar por expresar lo que pienso en mi caso personal. Yo soy congresista de Morena por Mexicanos en el Exterior y pues siempre intento hablar lo que yo pienso, cómo yo veo las cosas y pues ya las tome como las tome el partido, pues ya sería asunto de ellos. Soy cuidadoso de lo que me permiten hacer los estatutos de Morena y pues creo no faltar a ningún tipo de los estatutos, ¿no? No sé si quieres comentar algo acerca de Eduardo Cervantes, ya para terminar, Mario. Pues sí, es bien lo que tú dices, ¿no? No es el único caso, ¿no? El de Eduardo. En realidad, si nosotros, por ejemplo, si recordamos el problema de las convenciones a las que convocó Ackerman, ¿no? Que concitó a un gran número de personajes, ¿no? Yo recuerdo la que se hizo aquí en Movimiento de la Revolución, fácil, yo creo que llegaron a esta convención, yo creo que fácil han de haber sido unos 1,000, ¿no? Unas 1,000 personas que de alguna manera estaban haciendo la crítica hacia el partido. Eh, que es más fácil, por ejemplo, si trasladamos al ambiente escolar, expulsar de la escuela al niño que es rebelde, lo expulsas, es mucho más fácil que sentarte a dialogar con él e intentar trabajar el problema de su conducta, ¿no? De una conducta que además nosotros decimos que es incorrecta, pero probablemente no sea tan incorrecta. No sé si me explique, y el caso de Eduardo es muy similar, ¿no? Es más fácil decirle, ¿sabes qué? Estás fuera, que decirle, ah, caray, hay que reconocer que hay muchas de las observaciones que está haciendo que tienen razón, que son razonables, ¿no? Es que es diríamos que el caso de que la crítica que muchas veces se hace con una intención sana para con diríamos, la dirigencia del partido, ¿no? Te terminan mandando a la Comisión de Honor y Justicia, ¿no? Entonces, hay cosas que no puedes entender, ¿no? Que en vez de poder asimilar las correctas observaciones y decir, sí, sí, por aquí tenemos algún problema, ¿no? Aquí estamos, aquí estamos cayendo en algún error, ¿no? Pues lo más sencillo es decirle a Eduardo, ¿sabes qué? Estás destituido de este cargo, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí está tu notificación para que te presentes a Honor y Justicia y puedas deslindar responsabilidades. Pues eso es mucho más fácil, ¿no? Pero en realidad no ayuda a la cuestión del partido, ¿no? En realidad Ujú. creo que el partido debería de estar más abierto a la crítica, ¿no? Porque eso le permitiría corregir muchos errores, muchas situaciones que de alguna manera, pues en las cuales está incurriendo, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que tendría yo que comentar de aquí Sí, de Eduardo, ¿no? Que además también es un viejo militante, no es una persona que nació el día de ayer en el proceso de organización, ¿no? Ya trae una trayectoria de lejos, ujú. ¿no? De rato. Pero bueno, finalmente, aunque no estemos de acuerdo con toda la política que ha desarrollado Eduardo, ¿no? Pero yo creo que no. Pues no es correcto acallar una crítica dentro del partido, ¿no? No es correcto, ¿verdad? Poner pues ahora sí que un tapabocas, porque
esto no solo, esto repercute en el conjunto de compañeros que de alguna manera tienen una posición importante, pero que no pueden expresarse. Pues el caso del Fisgón, ¿no? El caso del Fisgón, yo creo que él, por su trayectoria en términos de la izquierda, ¿no? Él viene de la izquierda más o menos radical de los años 70, no puede hablar. O sea, no puede hablar en el sentido del interno de Morena. Puede hablar y Ujú. decir que la derecha es una derecha fracasada, inmoral y todo lo que tú quieras, pero no podría hacer una crítica hacia el secretario, hoy secretario de Educación Pública, ¿no? Mario Delgado. No la podría hacer, no le podría recriminar el pasado o el papel que jugó durante su periodo como presidente del partido, ¿no? Ujú. Porque entonces, pues simple y sencillamente perdería diríamos, habría ahí un extrañamiento al cargo que ocupa en la dirección del Instituto de Formación Política de Moreno, ¿no? Y Entonces, recordar que diríamos que la autocensura, sí, lo bloquearon al sí, sí, instituto adelante. en la época de Jacob Polensky, no le dieron ni un 5 para trabajar. Entonces, ahí es donde amarra, ¿no? Y es una Claro. de las problemáticas que tienen, que muchos no sabían eso. Sí, eso es lo que está haciendo. Y bueno, pero en este caso, bien lo acabas de decir, o sea, el Fisgón no critica hacia adentro, pero continúa con la parte crítica hacia afuera, intentando no perderse y pues se doblega. En el caso de Eduardo, pues hay una instancia que es la Comisión de Honestidad y Justicia, a la cual se deben demandar todas las querellas. Y pues y no es la primera persona, si no me equivoco, Ángel Valderas también estuvo, lo sacaron en un momento del partido y otra vez ya está, y no solamente regresó, sino que está en la dirigencia, si no me equivoco, de Querétaro, ¿no? No sé si sabes de ese caso, ya lo habían... Sí, sí, ajá. ya lo habían congelado. No, sí, es que en realidad Eduardo no dijo algo que no fuera cierto, ¿no? Corrupción e irregularidades al interior del partido. Yo le agregaría al interior del gobierno también, ¿no? Porque, bueno, quienes estamos metidos, por ejemplo, en la cuestión del partido, ¿no? Porque yo, por fortuna, digo, estoy metido, diríamos, no en la estructura del partido, porque no tengo ningún cargo, pero sí en la vida del partido, en la vida partidaria, sí evidentemente hay un montón de irregularidades. Yo nada más te diría, por ejemplo, que en esta elección de las secciones electorales, ¿no? Hay grupos de Morena que pues, traen acarreados, que van a reventar asambleas, ¿no? Que van a comprar votos. O sea, digo, o sea, yo lo veo de primera mano. La cuestión es que a mí no me van a poder expulsar porque no soy un personaje de renombre como él, pero en Ujú. realidad hay un montón de corrupción. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Pues es un problema también de debate ideológico que en el momento en que tú pises los callos, pues van a venir y te van a pisar los callos, ¿no? Pero yo creo que no lo puedes dejar de hacer. Por eso yo creo que la parte importante es que podamos generar proceso de organización, porque ese proceso de organización sí te permite, de alguna manera, en, en el seno del partido, decir, mira, aquí estamos y podemos hacer las cosas de diferente manera. Y entonces sí se puede hacer sin comprar votos para que quede un personaje de tu corriente en la presidencia de la sección electoral, ¿no? Ujú. Sí podemos trabajar de esta manera para que lleguen delegados al Congreso en su momento, porque ahorita no hay, pero sí me acuerdo de cuando fue el proceso de elección. Pues ahí nomás te digo, ¿cómo puedes competir con los presidentes municipales que también se postularon, varios de ellos, a cargos, a las posiciones de delegados? Oye, espérame tantito, una cosa es el partido y otra cosa es el Estado. Y el municipio sigue siendo parte del Estado, ¿no? Como ese complejo de instituciones. Bueno, entonces ahí ya no entiendes muy bien si efectivamente hay una diferencia entre partido y gobierno, Estado, ¿no? Parece que no hay mucha diferencia, ¿eh? No, pareciera, digo, va a ser tema de otro, a lo mejor Ujú. de otra plática,
pero también creo que sí necesitamos hacer propuestas. No vale nada más hacer la crítica, sino además hacer las propuestas de organización pertinente que sí nos den la posibilidad de poder decir, ok, queremos que la transformación continúe, queremos que los programas sociales se vuelvan universales. Ahorita hay muchos programas universales, ¿no? Las becas, el apoyo a los adultos mayores, a mujeres, a discapacitados, ¿no? Eh, es decir, hay un conjunto de programas sociales que tenemos que conservar, ¿no? Que debemos conservar, pero sí consideramos que hay otros elementos desde abajo que tienen que ver con las carencias que tienen las comunidades y que no se han podido resolver. Una carretera, por ejemplo, ¿no? Que no se ha podido resolver. Digo, nada más hablo de una carretera, pero hay muchas carreteras que no han podido llegar a las comunidades. Yo digo, es eso, una canasta básica a un precio menor, por ejemplo, que sí permita a las gentes más desfavoridas poder sacar el problema de su vida, ¿no? Entonces, si hay situaciones que podemos hacer, ¿no? Que tengan como filosofía la posibilidad del cambio y la profundización de el segundo piso de la transformación, ¿no? Yo creo que sí lo podemos hacer. Y entonces cuando criticamos, porque esto es una crítica evidentemente al partido y a los sectores que lo componen, ¿no? Individuos que lo componen, grupos que lo componen, ¿no? Pero que tiene que ver mucho con la preocupación de que si ese proceso sigue, eso pone en peligro muchas gubernaturas, presidencias municipales, regidurías y obviamente la presidencia de la República. Y es lo que está esperando ni siquiera la derecha, ahorita diría Noroña, la derecha guanga, ¿no? No, ni siquiera esa derecha, porque ahorita es incapaz de realizar un proyecto político de envergadura, pero sí los Estados Unidos, pero sí el imperialismo estadounidense. Y ese imperio muy bien puede financiar con dinero, ¿no? Puedes hacer muchos cambios y generas lo que se dice de este golpe blando. Calientas las calles, que aunque no haya gran receptividad de las masas, pero empiezas a magnificarlo a partir de los medios de comunicación. Y el siguiente elemento es dar un golpe. Y ese golpe tiene que ver con la destitución primero de la presidencia de la República, ¿no? De la presidenta o de quien esté en el 2030. Y entonces empiezas a calentar las calles y el proceso entonces se va a revertir. Lo que tenemos que hacer es que el proceso se fortalezca, que nos organicemos, que tengamos un pensamiento de izquierda, porque el pensamiento de la izquierda, a diferencia de lo que piensa Jalife, porque Jalife dice que esos ya son términos anacrónicos, la izquierda tiene una posición política, porque la izquierda tiene un proyecto de sociedad, tiene un proyecto de vida, tiene una filosofía, tiene una idea del cambio social, tiene una idea de la composición de las clases sociales. Entonces tenemos que trabajar desde la izquierda esa propuesta que nos permita a nosotros fortalecer la transformación, ¿no? Obviamente es una filosofía contraria a bueno, ¿no? A muchos personajes al interior del partido, porque su filosofía es de derecha, porque su filosofía es conservadora, porque sus actitudes son de corrupción, ¿no? No puede haber un elemento de izquierda corrupto, ¿eh? Porque entonces deja de ser de izquierda. Pues Ujú. la esencia de la izquierda es justamente, ¿verdad? Que busca una transformación completa desde la ética, desde la moral, ¿no? Desde la sociedad, desde la economía, desde la producción, desde la historia misma, ¿no? Entonces, por eso digo es que sí haría falta como a lo mejor trabajar algún otro tema, pero que sí nuestra preocupación central es profundizar y contribuir a que la transformación sí llegue a su segundo nivel y pase a su tercer nivel, ¿no? Creo que eso es todo.
Perfecto. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a Carolina, a Waldo, a Elizabeth y a los que nos siguen en redes. Y pues sí, haremos alguna otra entrega sobre de estos temas. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches, gracias, gracias a Muy los buenas compañeros que noches. estuvieron por acá. Hasta pronto.